Bien, buenos días. Esta presentación, el interés que tiene es cómo llegamos a tener suelos contaminados y la necesidad de tratarlos, ¿ya? Un poco uniéndolo con lo que ha expuesto el profesor Marcel Santó respecto de esta reciente legislación que trata estos denominados pasivos ambientales. Esta es una creo, sí, es la primera fotografía que tiene Las Salinas, ¿ya? Es del 7 de diciembre de 1912. Es una fotografía que toma el ingeniero Eduardo Bach, con el interés de buscar un lugar de empréstito para poder instalar las faenas que van a construir el nuevo puerto de Valparaíso. Este lugar es una subcuenca de Las Salinas con un espejo de agua confinado y por tanto acá es una albúfera, y esta albúfera en algún momento cuando termina de drenar el agua dulce, aflora el agua salada y deja unas costras de sal, y estas construcciones que están acá se dedican a cosechar la salmuera, y al cosechar la salmuera, ¿cierto?, le dio nombre al lugar. Esa es la primera práctica. El antecedente de Viña del Mar es la proyección del desarrollo industrial que no pudo tener Valparaíso. Valparaíso se desarrolló y no alcanzó, entre comillas, a reservar las superficies de la revolución industrial a partir de 1857. Por eso Viña del Mar es el anexo industrial de Valparaíso y allí construye el antecedente de lo que nos interesa, ese pasado industrial que es también un pasado con herencia de daño ambiental y que es un problema de la ciudad, y en eso, ¿cierto?, aboga el interés por tratar de resolverlo. Resolver el problema ambiental de Las Salinas es resolver el problema ambiental también de la ciudad. La intervención, esta primera intervención artesanal da paso a una intervención industrial. La chimenea que está acá arriba, esa es parte de una primera industria que se instala acá, que en realidad es cocer tierra, ¿ya? O sea, se saca las arcillas de acá de Santa Inés para cocerlas, ¿cierto?, y desarrollar una fábrica de ladrillos. Esa fábrica de ladrillos se une por un ferrocarril con 5 orientes para unirlo al proyecto ferroviario que permitió construir todos los puentes. O sea, para hacer el proyecto ferroviario había que construir puentes, y puentes de albañilería. Y todos los puentes entre Viña del Mar e incluso la estación Mapocho en Santiago fueron construidos, ¿cierto?, con material que se provee de estos lugares. Pero en 1906, con el terremoto, esa fábrica de ladrillos colapsó y quedó en abandono. Y por tanto, en 1912 aparece como el lugar informado por Eduardo Bach para instalar las faenas de lo que va a ser las obras de construcción. Por tanto, técnicamente tenemos 106 años de desarrollo de estos procesos industriales, que parte con esta faena, de instalar las faenas de la empresa inglesa Pearson, que está avalada por el Estado. O sea, el Estado es el aval de esta empresa, por tanto dispone de los suelos que eran remanentes en el extremo de la ciudad. Aquí no hay caminos que todavía unan en la periferia de la ciudad. Esto es el confín de la ciudad, aquí termina la ciudad, y por cierto es el lugar pertinente para colocar una faena que consiste en preparar las obras primero del emplantillado del fondo de la bahía de Valparaíso para luego hacer la gran intervención. El muelle Vergara ya está construido porque está apoyando el desarrollo ferroviario de la Maestranza, y que posteriormente será la gran fuente energética. El muelle Vergara es un muelle granelero, o sea, carga la energía. ¿Y cuál es la energía? Por más de 80 años el insumo energético del desarrollo industrial fue el carbón mineral. Y eso quedó confinado en la ciudad y todavía, ¿cierto?, tenemos pasivos ambientales vinculados a esta primera etapa. La faena industrial es de este modo, industriosa y novedosa para la época. No hay ninguna referencia en Valparaíso de lo que se está haciendo acá.
es de una envergadura que no tiene referente y, por cierto, esa es la que también empieza a heredar la ciudad como gran problema ambiental. El ingeniero Bach, ahí está, ¿cierto?, mirando lo que hasta ese momento era el misterio de cómo los recursos naturales podían colaborar en la funcionalidad de hacer una obra portuaria. El valor del lugar, primero, es la vacancia, el vacío, y segundo, el disponer del granito sano pertinente para poder instalarlo en el fondo de la Bahía de Valparaíso. Y por tanto, ¿cierto?, de acá, de las Salinas, se retiran 3 cerros, literalmente, para poder trasladarlos al fondo de la Bahía de Valparaíso. Por tanto, gran parte de Santa Inés está ya en el fondo de la Bahía de Valparaíso. Se saca este material, o sea, trabajar la mampostería, trabajar la piedra, la única posibilidad fue traer la revolución industrial. La revolución industrial es la que puede empezar a mover la piedra, que va a ser la base fundamental de todo el desarrollo de la mampostería de la ciudad. Hasta este momento no hay ningún muro en la ciudad que tenga la mampostería, la instala la revolución industrial. Para eso, ¿cierto?, se instala en Faena, se hace un muelle en 19 Norte, este muelle después desapareció, se hace un muelle y a través de este muelle se van a trasladar en unas gabarras que fueron construidas en la Caleta Barca. En la Caleta Barca se construyeron estas gabarras que están in situ, ¿cierto?, hechas por Murphy, para poder instalar aquí el lastre de acá de las Salinas, ¿cierto?, para transportar hasta el puerto de Valparaíso. Por tanto, o sea, hay 3 polos ya iniciados de desarrollo industrial sustantivo en las Salinas, en Muelle Vergara y Caleta Barca, que están apoyando el desarrollo industrial y en esto la construcción del puerto de Valparaíso para hacerlo grande al menos, ¿cierto?, hasta 1930, que es el momento en que logra su máximo apogeo. Se termina de construir una verdadera fábrica. Esta fábrica elabora estos grandes bloques de hormigón que son trasladados, ¿cierto?, por la bahía para ser hincados en el puerto de Valparaíso. Todo el borde actual de Valparaíso, que son estas estructuras, ¿cierto?, que afloran en la arista que tiene el borde costero de Valparaíso, fueron construidos desde aquí. Cuando esta faena desaparece, quedan, ¿cierto?, los vestigios de esta, entre comillas, condición de ser industrial y posteriormente en 1920 son depósitos, son barracas hasta que pasa, ¿cierto?, a la empresa de Petróleos de Chile para poder transformarlo, las Salinas, en un puerto granelero. Ya lo era al tener estos muelles, luego, ¿cierto?, el granelero instala las boyas, ¿cierto?, y todo el sistema que conocemos. Pero tenemos un pasado industrial, ¿ya? Un pasado industrial sustantivo. O sea, de hecho, creo que hacia 1930 Viña del Mar es la ciudad más industrial en Chile, ¿ya? Pero es industrial porque el desarrollo industrial temprano está vinculado al puerto de Valparaíso. Por tanto, la extensión natural del desarrollo industrial la cometió Viña del Mar como el desarrollo necesario que podía tener una cultura más vinculada a el aporte internacional a través de este liberalismo original que permitió, entre comillas, forjar la República. El primer centenario lo celebramos en Valparaíso porque forjó la República y de alguna otra forma, a partir de ese momento también se consolidó la etapa de desarrollo productivo. Y todos los sistemas, ¿cierto?, productivos estaban vinculados a ese proyecto nacional temprano, ¿ya? Desde levantar el proyecto industrial con las grandes maestranzas a los sistemas de refinación, no solamente el combustible en Concón, sino también la azúcar, a propósito que exportábamos el grano, pero traíamos caña de azúcar y había que elaborarlo y por tanto se hacía en la cercanía de los sistemas portuarios. Todos estos sistemas con chimenea, ¿cierto?, empezaron a aportar a la ciudad una cantidad de pasivos ambientales que hoy día, a propósito de estas transformaciones que Marcel Santoro hablaba respecto de los temas legales, es necesario resolver. Por tanto, tenemos una herencia de daño ambiental que es necesario comenzar a resolverlo. El Gran Valparaíso, por cierto, es
el propósito de entender el contexto sobre el cual se desarrolló. Y sobre este contexto, por cierto, a lo mejor las tendencias de crecimiento hoy día no muestran que las áreas de mayor interés que hoy día tenemos están justamente con el pasado de estas condiciones ambientales. Estos pasivos ambientales técnicamente están dispersos por toda la ciudad. Todos estos puntos en rojo, ¿cierto? Partiendo en algunos sitios portuarios, siguiendo por la subida a Francia, Santa Elena, El Barón, Pelle, Puro de los Mayos, El Estero, Caleta Barca, el Plan de Viña, El Salto, el Rodoviario, hasta La Jarilla, en Quilpué. Todos estos son puntos de pasivos ambientales que hoy día la ciudad tiene, ¿ya? Y por cierto, también ahí está Las Salinas, ¿cierto? Como uno más de estos pasivos ambientales acumulados. Este tema se hace vigente hoy día y por cierto, en lo que queremos entender es que tenemos una herencia de daño acumulado y que es necesario revertir. Ahora, los problemas de contaminación son efectivamente ahora los problemas de la ciudad, ¿ya? La experiencia que se pueda desarrollar y que nos contarán los expertos acá en Las Salinas debería ser un buen ejemplo para comenzar a tomar este tema con lo que amerita, ¿cierto?, respecto de tener un medio ambiente más adecuado y, por cierto, tener una condición más favorable para la sostenibilidad del desarrollo urbano. Esta es la primera, entonces, aproximación que queremos hacer para hacer entender que el problema de la Salina es el problema de la ciudad y el problema de la ciudad, como vemos, es del Gran Valparaíso, ¿ya? Hay focos que a la larga nos van a traer también numerosos otros problemas y, por cierto, en cómo se haga acá vamos a tener una buena experiencia para resolver que quizás en este mapa no está tan claro porque no está dibujado, pero el gran problema ambiental, la pregunta, ¿dónde lo tenemos emplazado? Al final lo tenemos emplazado en la Bahía del Paraíso. La Bahía del Paraíso es la que ha asimilado permanentemente el daño producido y por eso tenemos una bahía que hay que recuperarla, una bahía que técnicamente la tenemos liquidada desde el punto de vista ambiental, producto de toda esta historia de más de 106 años de pasivos ambientales. El ciclo industrial terminó hace tiempo, pero los pasivos ambientales permanecen, ¿ya? Porque uno podría decir, hoy día Viña del Mar no es industrial. No lo es. Si miran esta curva, esta es la curva de cómo se desarrolló industrialmente y la línea en verde es cómo se desarrolló la perspectiva ambiental. Hoy día estamos allá con los temas ambientales, ¿cierto? Y con el desarrollo industrial acá abajo. ¿Y qué es lo que hay? El margen, ¿cierto? La diferencia es la acumulación del daño, que justamente son los pasivos industriales. Si la miramos con atención, desde cuando comienza la revolución industrial, ya, los temas ambientales, técnicamente recién, hacia 1880, las doctrinas sansimonianas hablaban de lo que los espacios estaban enfermos, ¿ya? Y con anterioridad una línea plana donde todo se entendía que en la naturaleza era un misterio, ¿ya? Entonces, se entendía que el soporte del territorio era capaz de entre comillas, asimilar el impacto, y si había algo que la naturaleza era capaz de remediar, era porque en el fondo estaba en la fortaleza del misterio de lo natural, ¿ya? Recién, hacia 1880, entendimos que la atmósfera como promotora de vida al final generaba todo este principio de la biosfera y por tanto aquí había una condición que empezar a tomar. Desde las doctrinas sansimonianas al higienismo de 1890 que empezó el médico a tratar la ciudad. Por eso nosotros como leyes ambientales primero tuvimos normas vinculadas a la salud pública. O sea, todavía el Ministerio de Salud dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque en la lógica, ¿cierto?, del desarrollo del discurso, fueron los primeros que entendieron que el territorio también se enfermaba y como organismo que se enferma, tiene que ser tratado, ¿ya? Y cuando se nombran, ¿cierto?, estas primeras apropiaciones
de prescripciones médicas, justamente también cuando las tesis bacteriológicas dijeron que los territorios no se enfermaban y el médico abandona el territorio y por cierto queda supeditado a todas las transformaciones que posteriormente van a tener que ver un poco con el concierto internacional de entender las tendencias neomalthusianistas del Club de Roma que hablaban, cierto, que al final teníamos una cantidad limitada de recursos hasta llegar técnicamente a los estudios del MIT de la Donella Mino en el año 66 respecto a que teníamos ciertos límites de crecimiento, que generó la referencia para luego que la Comisión Brundtland levantara la idea de la sostenibilidad y Chile recién en el año 91 tuviera la ley de acción medio ambiente y el resto lo mostró Marcel, que estamos allá recién instalando estas necesidades de saber cuánto daño y acumulación de contaminantes fuimos dejando respecto de este proceso industrial, ¿ya? Que pasó por todas las posibilidades, ¿ya? Desde las primeras maestranzas, que incluso fueron maestranzas vinculadas al ejército, antes de FAMAE, primero estuvo en Viña, luego estuvo en Limache y al final en Santiago, parte en Valparaíso, empieza a construir todo el desarrollo industrial, la metalurgia, necesita la alquimia y por eso, cierto, se instalan las industrias químicas y derivados para poder luego, cierto, empezar a armar ese desarrollo sustantivo que en la década del 20 a lo mejor armó la mayor experiencia internacional de desarrollo industrial a nivel de Pacífico Sur, entendiendo, cierto, después de la Gran Guerra, la crisis del modelo inglés resiente la actividad industrial de Viña del Mar y es justamente cuando se instala a lo mejor la posibilidad de hacer el recambio por esa novedad del balneario que era, cierto, la opción que se planteó a partir de 1930. La crisis de un modelo es también la posibilidad del relevo a partir de otra práctica. Y por cierto, en algún momento se reactiva con la sustitución de importaciones, ¿cierto? Y el gran proyecto de reducir las importaciones que al final es la gran crisis de Valparaíso. Valparaíso no entra en crisis por la apertura del canal de Panamá, sino por una política pública de sustituir importaciones. Le cierra a Valparaíso la posibilidad de mover industrialmente el país, y en ese caso Viña del Mar era su anexo industrial. Y posteriormente, en el año 60, las reorientaciones productivas regionales levantan también a lo mejor el último gran como intención de mantener el desarrollo industrial, que técnicamente toda la pérdida del proteccionismo que tenía la economía chilena hasta el año 78, por cierto, lo hace decaer, y la crisis del 83, que técnicamente tuvo su manifestación en la quiebra de la CRAF de Viña del Mar, terminó el ciclo industrial. Rápidamente, eso es pero complejo, pero es también la historia industrial de Chile instalada acá. También con un tipo de Estado acá que parte muy paternalista, quiere hacerlo todo, ya por un Estado que quiere también generar el beneficio a partir de estas nuevas estructuras, a un Estado estructurante, a un Estado que pretende ser empresa con la Corfo, ¿cierto?, a mediados del siglo XX, que se torna subsidiario en la década del 60 y que hoy día es un Estado garante. Y en esa lógica, ¿cierto?, de Estado garante, la gran tarea es justamente garantizar la viabilidad de esta sostenibilidad que necesitamos para vivir. Por tanto, la gran tarea es justamente resolver el daño ambiental para poder integrar la ciudad a un camino que efectivamente le genere un poco más, entre comillas, de esperanza de vivir o recuperar los sistemas ambientales, que al final es como la gran tarea. Y la gran tarea, todavía tenemos cautivo esta capacidad ambiental de poder regenerar, ¿ya? Y poder regenerar, por un lado, parte por recuperar esa situación de daño ambiental, y el resto, ¿cierto?, va a ser una tarea que se la vamos a dar a otros sistemas para poder, entre comillas, lograr definitivamente lo que es hoy día una cierta adaptabilidad a vivir en una ciudad que entiende y sabe interpretar qué significó su pasado industrial, se hace cargo de ello, pero también con una clara
necesidad de empezar a armar un equilibrio sustantivo respecto a estas condiciones. Voy a dejar hasta acá porque estos temas ya más de desarrollo urbano respecto del tema ambiental es para otra sesión. Lo importante de hoy día es tratar de entender esta idea de por qué tenemos problemas ambientales, ¿ya? No los tiene el sitio de las salinas, los tiene Viña del Mar, ¿ya? Y esta experiencia al final es la primera que empieza a declarar la necesidad de abordar este tema. Bien, eso.